Capítulo 27 de Un Curso de Milagros, la curación del sueño. Subcapítulo 1, el cuadro de la crucifixión. Y el curso nos dice: el deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás podrá unirse? Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario tejerás una corona de espinas de la que ni tu hermano ni tú podrán escapar. No puedes sacrificarte solo a ti mismo. Y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificar solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios. En tu liberación del sacrificio se pone de manifiesto la de tu hermano, haciéndose así evidente que tu liberación es la suya, mas cada vez que sufres, ves en ello la prueba de que él es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Mas la justicia se encarga de que él pague por todas las injusticias cometidas contra ti. Sabemos, ¿no?, que todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, y que también que el atacar a otros, o sea, me toca a mí, y también cuando me hacen algo a mí, o sea, también se lo estamos haciendo a otros. Entonces todos tienen que ver con todos. Entonces nos conviene hacer las cosas bien, nos conviene amarnos, porque de lo contrario todos nos estamos haciendo daño. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier otro tipo de necesidad, no haces sino que acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presenta ante tus ojos el cuadro de la crucifixión, que así se llama este capítulo, para que él pueda ver sus pecados que están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van adelante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándole al infierno. Mas solo esto está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde tú te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de la inocencia. La imagen que de ti le ofreces te muestra a ti mismo y le impartes toda tu fe. El Espíritu Santo, en cambio, te ofrece una imagen de ti mismo en la que no hay dolor ni reproche alguno, para que se lo ofrezcas a tu hermano. Y aquello de lo que se hizo un mártir para que diese un testimonio de su culpabilidad se convierte ahora en el perfecto testigo de su inocencia. El poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano, y solo el testigo que le presentas no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras que jamás escapará. Aceptas esta lamentable y enfermiza imagen siempre que sirva para castigarlo. Los enfermos no sienten compasión por nadie e intentan matar por contagio. La muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir: mírame, hermano, por culpa tuya me muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de tu hermano, y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. La enfermedad no es sino una leve forma de muerte, una forma de venganza que todavía no es total. No obstante, habla con certeza en nombre de lo que representa. La amarga y desolada imagen que le has presentado a tu hermano, tú la has contemplado con pesar y has creído todo lo que en dicha imagen te mostró, porque te da testimonio de su culpabilidad, la cual tú percibiste y amaste. Ahora, con el Espíritu Santo, depositas en las manos que mediante su contacto con él depositas, se han vuelto mansas, y aparece una imagen de ti muy diferente. Sigue siendo la imagen de un cuerpo, pues lo que realmente eres no se puede ver ni imaginar. No obstante, esta imagen no se ha usado para atacar y por lo tanto jamás ha experimentado sufrimiento alguno. Da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y se dará cuenta
de que toda herida ha sanado, de que todas las lágrimas han sido enjuagadas felizmente y con amor. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí con los ojos que han sanado, mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. Sé testigo de su inocencia y no de su culpabilidad. Tu curación es su consuelo y su salud, porque demuestra que las ilusiones no son reales. El factor motivante de este mundo no es la voluntad de vivir, sino el deseo de morir. Porque siempre estamos pensando en la muerte en vez de disfrutar de la vida, ¿no es cierto? El único propósito que tiene es probar la culpabilidad, que la culpabilidad es real. Ningún pensamiento, acto o sentimiento mundano tiene otra motivación que esa. Estos son los testigos que se convocan para que se cree en ellos y para que se corrobore el sistema que representas en favor del cual hablan. La enfermedad no importa en qué forma se manifieste, es el testigo más convincente de la futilidad y el que refuerza a todos los demás y les ayuda a pintar un cuadro en el que el pecado está justificado. Los enfermos creen que todas sus extrañas necesidades y todos sus deseos antinaturales están justificados. Pues ¿quién podría amar una vida que queda truncada tan pronto y no atribuirle valor a los gozos pasajeros? ¿Qué placer hay que sea duradero? ¿No tienen los débiles el derecho de creer que cada migaja de placer robado constituye su justa retribución por la brevedad de sus vidas? Pues pagarán con su muerte por todos sus placeres, tanto si disfrutan de ellos como si no. A la vida siempre llega a su final, sea cual fuere su forma en que está viva. Por lo tanto, se deleitan con lo pasajero y con lo efímero. Nada de esto es un pecado, sino es un testigo de la absurda creencia de que el pecado y la muerte son reales y de que tanto la inocencia como el pecado acabarán igualmente en la tumba. Si esto fuese cierto, tendrían ciertamente motivos para contentarte de ir en pos de gozos pasajeros y disfrutar de cada pequeño placer siempre que tuvieses la oportunidad. No obstante, en este cuadro no se percibe al cuerpo como algo natural desprovisto de un objetivo intrínseco, pues se convierte en el símbolo de reproche y en la prueba de la culpabilidad cuyas consecuencias están ahí a la vista, de modo que la causa jamás se pueda negar. Tu función consiste en mostrarle a tu hermano que el pecado carece de causa. Cuán fútil tiene que ser verte a ti mismo como la prueba fehaciente de que tu función es y que jamás tendrá lugar. La imagen que te ofrece el Espíritu Santo no convierte el cuerpo en algo que éste no es. Lo único que hace es purificarlo de todo vestigio de acusación y reproche. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena, pues ahora no da testimonio de nada, al no tener propósito alguno y al encontrarse la mente libre otra vez para determinar cuál es su verdadero propósito. Ahora el cuerpo no está condenado, sino en espera de que se le confiere un propósito de modo que pueda llevar a cabo la función que se le encomiende. En este espacio vacío del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí y la perfecta curación reemplazará la muerte. El cuerpo puede convertirse en símbolo de vida, en una promesa de redención y en un hábito de inmortalidad para aquellos que están cansados de respirar la muerte. Deja que su propósito sea sanar. De esta manera pregonará el mensaje que recibió y mediante su salud y belleza proclamará la verdad y el valor de lo que representa. La manera más fácil de dejar que esto se logre es simplemente esta. No permitas que el cuerpo tenga ningún propósito procedente del pasado cuando estabas seguro de que sabías que su propósito era fomentar culpabilidad. Pues esto es un símbolo duradero de lo que el cuerpo representa y ello impide que se le pueda conferir una perspectiva diferente, un propósito distinto. Subcapítulo 2. El temor a sanar. ¿Es atemorizante sanar? Sí, para muchos lo es, pues la acusación es un obstáculo para el amor y los cuerpos enfermos son ciertamente acusadores. Fíjense, ¿no? Cuando estamos enfermos estamos acusando a alguien y les invito a que lo reflexionen. A mí me pasó, así que empecemos a reflexionar. ¿Por qué nos enfermamos? Obstruyen completamente el camino de la confianza y de la paz, proclamando que los débiles no pueden tener confianza y que los lesionados no tienen motivos para gozar de la paz.
¿Quién que haya sido herido por su hermano podría armarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que se merezca, ¿no? Eso es algo propio que nos diría el ego, ¿no? Los que no han sanado no pueden perdonar. Fíjense esta frase que es: los que no han sanado no pueden perdonar, porque se acuerdan que nuestra función es perdonar, y si no perdonamos nos enfermamos. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Entonces, hay que perdonar. Los que no han sanado no pueden perdonar, pues son los testigos de que el perdón es injusto. Prefieren conservar estas consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. No obstante, nadie puede perdonar un pecado que considere real. Y lo que tiene consecuencias tiene que ser real porque lo que ha hecho está a la vista. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No puede devolver la bondad por maldad, pues el perdón no establece primero el pecado que sea real para luego perdonarlo. Nadie está hablando de eso, hermano. Me has herido. Sin embargo, puesto que de los dos yo soy el mejor, te perdono por el dolor que me ha ocasionado. No, esto tampoco es así. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Niega una y la otra será falsa. O sea que si seguimos sintiendo dolor, quiere decir que no perdonamos. Y lo unido que está el dolor a no perdonar, ¿no? Y a enfermar. Entonces, empecemos a perdonar y veamos las consecuencias, a ver qué nos pasa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja que la razón no puede concebir, pues afirma que lo que se te ha hecho no merece perdón. Y si lo concedes, eres clemente con tu hermano, pero conservas la prueba de que él no es realmente inocente. Los enfermos siguen siendo acusadores. No pueden perdonar a sus hermanos ni perdonarse a sí mismos. Nadie sobre quien el verdadero perdón descanse puede sufrir, pues ya no exhibe la prueba del pecado ante los ojos de su hermano. Por lo tanto, debe haberlo pasado por alto y haberlo eliminado de su propia vista. El perdón no puede ser para uno y no para otro. O sea, cuando perdonamos todo. El perdón no puede ser para uno y para otro, no. El que perdona, se cura. El que perdona, se cura. Y en su corazón radica la prueba de que ha perdonado verdaderamente y de que no guarda atrás alguna de condenación que todavía pudiese utilizar contra sí mismo o contra cualquier cosa viviente. El perdón no es real a menos que nos brinde curación a tu hermano y a ti. Debes dar testimonio de que sus pecados no tienen efecto alguno sobre ti y demostrar así que no son reales. Un cuerpo enfermo demuestra que la mente no ha sanado. Un milagro de curación prueba que la separación no tiene efectos. Creerás en aquello que quieras probar a tu hermano. El poder de tu testimonio procede de tus creencias y todo lo que dices, haces o piensas no es sino dar testimonio de lo que enseñas a él. Tu cuerpo puede ser el medio para demostrar que nunca ha sufrido por causa de él. Y al sanar puede ofrecerte un modo testimonio de su inocencia. Este testimonio es el que puede hablar con más elocuencia que 1000 lenguas juntas. Un milagro no le puede ofrecer menos a él de lo que te ha dado a ti. De esta manera tu corazón demuestra que tu mente ha sanado y te ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Y así él se convence de que jamás perdió su inocencia y sana junto contigo. El milagro deshace de este modo todas las cosas, según el mundo, que podrían deshacerse. Y la desesperanza y la muerte no pueden sino desaparecer ante el ancestral clarín que llama a la vida. Esta llamada es mucho más poderosa que las débiles y miserables súplicas de la muerte y la culpabilidad. La ancestral llamada que el Padre le hace a su Hijo y a los suyos será la última trompeta que el mundo jamás oirá. Hermano, la muerte no existe, nos dice Jesús. Y aprenderás esto cuando tu único deseo sea mostrarle a tu hermano que él jamás te hirió. ¿Cuán justos son los milagros?, nos dice el curso, pues se te otorgan a ti y a tu hermano del mismo modo, como el mismo regalo
de absoluta liberación de la culpabilidad. Tu curación te evita el dolor a ti y a él y sanas porque le deseaste el bien. Esta es la ley del milagro que obedece. La curación no ve diferencias en absoluto, no procede de la compasión, sino del amor. El amor quiere probar que todo sufrimiento no es sino una vana imaginación, un absurdo deseo sin consecuencia alguna. Tu salud es uno de los resultados de tu deseo de no ver a tu hermano con las manos manchadas de sangre ni de culpabilidad. Y lo que deseas se te concede para que lo puedas ver. El costo de tu serenidad es la suya. El precio que el Espíritu Santo y el mundo interpretan de manera diferente, ese es el precio, ¿no? El mundo lo percibe como una manifestación de hecho de que con tu salvación se sacrifica la suya. Pero el Espíritu Santo sabe que la curación da testimonio de la suya y de que no puede hallarse aparte de ella en absoluto. Mientras tu hermano consienta sufrir, tú no podrás sanar. Mas tú le puedes mostrar que su sufrimiento no tiene ningún propósito ni causa alguna. Muéstrale que ha sanado y él no consentirá sufrir por más tiempo. ¿Quién tiene miedo de sanar entonces? Solo aquellos para quienes el sacrificio y el dolor de su hermano representan su propia serenidad. Su propia impotencia y debilidad sirven de base para justificar el dolor de su hermano. El constante aguijón de la culpabilidad que su hermano experimenta sirve para probar que él es un esclavo, pero que ellos son libres. Y no es así, ¿no es cierto? Por supuesto que no. No es así, ¿no? Bueno, el constante dolor que sufren es la prueba de que ellos son libres porque pueden mantener cautivo a su hermano, ¿no? Y desean la enfermedad para evitar la balanza del sacrificio se inclina a favor de aquel. Entonces, ¿cómo se puede persuadir al Espíritu Santo para que se detuviese por un instante a razonar con semejantes argumentos, ¿no? De seguir sufriendo, de que los otros sufran y que nosotros también, ¿no? ¿Acaso es menester demorar tu curación porque para que te detengas a escuchar esta demencia? Nos dice, tu función no es corregir. Acá ya sabemos que el único que justifica y que corrige es el Espíritu Santo, nosotros no. Nuestra única función es perdonar, ya lo sabemos eso. La función de corregir le corresponde a uno que conoce la justicia, no la culpabilidad. Si asumes el papel de corrector, ya no puedes llevar a cabo la función de perdonar. Fíjense, nosotros perdonamos, pero no importa lo que haya que perdonar, porque no tenemos la función de la justicia. Sabemos, ¿no?, que la única justicia es la divina. Entonces, lo único que podemos perdonar, todo. Nadie puede perdonar hasta que aprende que corregir es tan solo perdonar, no acusar. Por tu cuenta, no podrás percatarte de que son lo mismo y que por lo tanto no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa y mediante tu función te conoces a ti mismo. De igual modo, si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundiendo con respecto a ti mismo, con respecto a quién eres. Acá ya sabemos que lo único que puede justificar o que tiene la función de justificador, ¿se acuerdan?, que es el Espíritu Santo. En una mente, allá en el capítulo 6, lo habíamos visto, en una mente cindida la entidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. Para una mente tan dividida como la tuya, corregir no es sino una manera de castigar a otro por los pecados que tú crees que son propios. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una. Y de esta manera habrás hallado tu propia identidad, ¿no? Porque corregir es perdonar, porque ya dijimos que son errores, no son pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Soltarlos, perdonarlos. Observa cómo esta percepción de ti mismo no puede sino extenderse y no pases por alto el hecho de que todo pensamiento se extiende porque ese es su propósito debido a lo que realmente es. De la idea
del que ser se compone de dos partes, surge necesariamente el punto de vista de que su función está dividida entre las dos. Pero lo que puedes corregir es solamente la mitad del error, que tú crees que es todo el error. Los pecados de tu hermano se convierten de este modo en el blanco central de la corrección. No vaya a hacer que tus errores y los suyos se vean como el mismo error, ¿no? Los tuyos son equivocaciones, pero los suyos son pecados. Por ende no son como los tuyos. Los suyos merecen castigo, mientras que los tuyos, si vamos a ser justos, los podrías perdonar o pasar por alto. De acuerdo con esta interpretación de lo que significa corregir, no podrás ver tus propios errores, pues habrás trasladado el blanco de la corrección fuera de ti mismo, sobre uno que no puede ser parte de ti mientras esa percepción perdure. Aquel al que se condena jamás podrá volver a formar parte de lo que se acusa quien lo odiaba y todavía lo sigue odiando por ser un símbolo de su propio miedo. He aquí a tu hermano, el blanco de tu odio, a quien no es digno de formar parte de ti y por lo tanto algo externo a ti, la otra mitad, la que se repudia. Y solo lo que se deja privado de su presencia se percibe como tú aquel que eres. El Espíritu Santo tiene que representar esa otra mitad, hasta que tú reconozcas que es la otra mitad, que también eres tú la otra mitad. Corregir es la función que se les ha dado a ambos, pero a ninguno de ustedes por separado. Cuando la llevan a cabo reconociendo que es una función que comparten, no pueden sino corregir los errores de ambos. No puede dejar errores sin corregir en uno y liberar en otro. Esto sería un propósito dividido, por lo tanto que no se puede compartir. Y así no puede ser objetivo que el Espíritu Santo ve el suyo propio. Y puedes estar seguro que Él lo llevará a cabo una función que no vea y reconozca como propia. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente que está unida y opera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. Subcapítulo 3, más allá de todo símbolo, ¿no? Y lo tenemos hasta el capítulo 8. En esta que es la curación del sueño, vamos a ver cómo nació este sueño, más en el último capítulo. Subcapítulo 3, más allá de todo símbolo. El poder no puede oponerse a nada, pues ello lo debilitaría y la idea de un poder debilitado es una contradicción intrínseca. Una fuerza débil es algo que no tiene sentido y si el poder se utiliza con el propósito de debilitar, se está utilizando para limitar. Por lo tanto, no puede ser sino limitado y débil, ya que ese es su propósito. Has decidido hacer de tu hermano el símbolo de un amor odioso, de un poder débil, pero sobre todo de una muerte viviente. Fíjense de las contradicciones, ¿no? Y así no significa nada para ti, pues representa algo que no tiene sentido. Representa un pensamiento que se compone de dos partes, en el que una de ellas anula la otra. Sin embargo, la mitad que fue anulada contradice de inmediato a la otra, de modo que ambas desaparecen. Los símbolos que no representan otra cosa que ideas inexistentes no pueden sino representar la vacuidad y la nada. La imagen de tu hermano que ves no significa nada, no hay nada en ella que puedas atacar o negar, amar o odiar, dotar de poder o considerar débil. La imagen ha sido completamente obliterada porque el símbolo de una contradicción que anulaba el pensamiento que representa no es nada. La imagen no tiene causa en absoluto. ¿Quién puede percibir efectos sin causa? ¿Qué puede ser aquello que carece de causa sino la nada? Un espacio vacío que no se percibe ocupado y un intervalo de tiempo que no se considera usado ni completamente empleado se convierten en una silenciosa invitación a la verdad para que entre y se sienta como es en su casa. No se puede hacer ningún preparativo que aumente el verdadero atractivo de esta invitación, pues lo que se deja vacante, Dios lo llena y allí donde Él está, tiene que morar la verdad. De la misma manera en la que la nada no puede ser representada, tampoco existe un símbolo que represente la totalidad. La realidad, en última instancia, solo puede conocer libre de cualquier forma, sin imágenes que la representen y sin ser vistas. El perdón aún no se conoce como el poder completamente exento de límites.
Sin embargo, no fija ninguno de los límites que tú has decidido imponer. El perdón es el medio que representa la verdad temporalmente. Le permite al Espíritu Santo llevar a cabo un intercambio de imágenes mientras los recursos de aprendizaje aún tengan sentido y el aprendizaje no haya concluido. Ningún recurso de aprendizaje es útil una vez que se alcanza el objetivo del aprendizaje. La imagen de tu hermano que se te ha dado para que ocupe el lugar que tan recientemente dejaste desocupado y vacante no necesitará defensa de ninguna clase, pues le darás una preferencia abrumadora. No te demorarás ni un instante en decidir que esa es la única imagen de él que quieres. No representa contradicciones y aún no es más que la mitad de la imagen que está incompleta en sí misma, que es homogénea. La otra mitad de lo que representa sigue siendo desconocida, pero no se ha anulado, y de este modo Dios queda en libertad para dar el paso final. Para esto no necesitas imágenes ni recursos de enseñanza, y lo que en última instancia habrá de ocupar el lugar de todo recurso de enseñanza sencillamente será. El perdón se desvanece y los símbolos caen en el olvido, y nada que los ojos jamás hayan visto y los oídos escuchado queda ahí para ser percibido. Un poder completamente ilimitado ha venido no a destruir, sino a recibir lo suyo. Con respecto a tu función, no hay opciones entre las que elegir en ninguna parte. La opción que temes perder, nunca la tuviste. Sin embargo, eso es lo único que parece ser un obstáculo para el poder ilimitado y los pensamientos homogéneos, los cuales gozan de plenitud y felicidad y no tienen opuestos. Subcapítulo 4, la callada respuestas. En la quietud de todas las cosas reciben una respuesta y todo el problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Entonces, fíjense, necesitamos el silencio para aclararnos la mente. Y ahí va a aparecer la respuesta. Si se la pedimos al Espíritu Santo, si se la pedimos a Dios, a nuestra mente superior, ahí va a aparecer. Por eso lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, por eso es por lo que el tiempo no tiene que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y es por eso también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios no tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo, ya los conocemos a ¿no? Ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas, en el instante santo, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre solución, en el ego, o en el conflicto, o en la locura de este mundo. No intentes resolver ningún otro problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema sí tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada de por sí, ya que es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes, pregunta y respuesta, y ambas cosas dan testimonio de la misma cosa, aunque de forma diferente. El mundo tan solo hace una pregunta, y esta es: de todas estas ilusiones, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál inspira paz y ofrece dicha? Y bueno, no es ninguna, ¿no? Dice, ¿qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir, los otros no son verdad. ¿Qué quieres que consiga el cuerpo que tú desees por encima de todas las cosas? Son todas ilusiones, ninguna de esas cosas son verdad, ninguna de las que pueda elegir. Una pseudo pregunta carece de una respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es una forma de propaganda a favor de este. De la misma manera que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas de las preguntas que el mundo hace están implícitas en las respuestas. Más nadie que se encuentre en un estado conflictivo es libre para hacer esta clase de preguntas, pues no desea una respuesta honesta. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. Y del significado de la pregunta se derivará todo el significado de la respuesta para que ésta se pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece en todas partes, mas solo se puede oír en el instante santo. Fíjense.
Una respuesta honesta no exige sacrificios porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le dirige el sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema ante el único lugar en el que se halla la respuesta y el que te la ofrece amorosamente. En él se encuentran las respuestas que solventan tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que realmente es. ¿No? Dijimos el instante santo. Subcapítulo 5. El ejemplo de la curación. La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace. Y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Miren qué lindo lo que dice, ¿no? Podemos sanar y ofrecer a otros sanación. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible, pero si tienes miedo de la curación, entonces puede no efectuarse a través de ti. El instante santo es la morada de los milagros. Desde allí cada uno de ellos viene a este mundo como testigo de un estado mental que ha trascendido el conflicto y ha alcanzado la paz. El instante santo lleva el consuelo de la paz al campo de batalla, demostrando así que la guerra no tiene efectos. Allí donde un milagro ha venido a sanar, no hay tristeza. Y lo único que se requiere para que todo esto ocurra es un instante de tu amor sin trazas alguna de ataque. Aquel que pudo haber salvado a un mundo tan penosamente despojado de todo, pero que se volvió atrás por temor a ser curado, ¿no vería acaso a este mundo como una condenación? Los ojos de los moribundos reflejan reproche y sufrimiento. Y susurran, ¿de qué tienes miedo? Examina detenidamente esta pregunta, que te la hace en tu nombre. El mundo agonizante tan solo te pide que dejes de atacarte por un instante para que él pueda sanar. Ven al instante santo, vayamos al instante santo y seamos curados, pues nada de lo que recibes en él se olvida cuando regresas al mundo. Y al haber sido bendecido traerás bendiciones contigo. Se te da vida para que se le impartas al mundo moribundo. Y los ojos dolientes ya no son acusadores, sino brillarán con tu agradecimiento hacia ti de los que bendijiste. El fulgor del instante santo iluminará tus ojos y les dará visión para que puedan ver la faz de Cristo más allá del sufrimiento. La curación reemplaza el sufrimiento. El que ve uno de ellos no puede percibir el otro, pues ambos no pueden estar presentes a la vez. El mundo será el testigo de lo que veas y dará testimonio de ello. Así, pues lo único que el mundo requiere para poder sanar es tu curación. Solo necesita una lección que te hayas aprendido perfectamente. Y de esta manera, cuando tú la olvides, el mundo recordará dulcemente lo que le enseñaste. Aún los problemas no son concretos, se manifiestan en formas concretas y son estas formas concretas las que configuran el mundo. Nadie entiende la naturaleza de su problema, pues de lo contrario yo no estaría ahí para que él lo pudiese ver. La naturaleza misma del problema no es que no es un problema. Por lo tanto, mientras él lo perciba, no podrá percibir tal como lo es. La curación, en cambio, es evidente en situaciones concretas y se generaliza para incluirlas a todas. Esto se debe a que todas ellas son realmente la misma situación, a pesar de sus diferentes formas. La finalidad de todo aprendizaje es la transferencia, la cual se consuma cuando dos situaciones distintas se ven como lo mismo, ya que lo único que se puede encontrar en ellas son elementos comunes. Tu curación se extenderá y se aplicará a los problemas que no creías que eran tus problemas. Y resultará evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. Deja pues que la transferencia de tu aprendizaje en manos de aquel que realmente entiende sus leyes y que se asegurará de que permanezcas invioladas e ilimitadas. Que la paz sea contigo a quien
se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas la curación. No necesitas ser consciente de toda su valía para entender que te has beneficiado de ella. Lo que ocurrió en aquel instante en el que el amor entró sin ninguna traza de ataque permanecerá contigo para siempre. Tu curación, así como la de tu hermano, será uno de esos efectos. Donde quieras que vayas, contemplarás sus múltiples efectos. Y los testigos que contemples serán solo una fracción de los que realmente existen. Subcapítulo 6. Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos tratan de ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impide que sus palabras lleguen a tu conciencia. El dolor exige atención, quitándoselas hacia el Espíritu Santo y centrándolas en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios para otorgar realidad al cuerpo. Lo que en parte uno mismo propósito es lo mismo. Y esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí todos aquellos que lo comparten. Placer y dolor son igualmente ilusorios. Y ya dijimos que cuando hay placer siempre, ¿no? Después viene el dolor, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido. El pecado oscila entre dolor y placer, y de nuevo dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo, y solo tienen un mensaje: te encuentras en todo este cuerpo y se te puede hacer daño. Y también puedes tener placer, pero el costo de es el dolor. A estos testigos se unen muchos más, cada uno de ellos parece diferente porque tienen un nombre distinto, y así parecer un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales, llamándole dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás dolor que se oculta tras del placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Pero es irrelevante. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas sus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando invoca a los testigos de su realidad, te repite únicamente los términos que le proporcionaste para que él los usara. No puedes elegir cuál de ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que tú crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, Él te enviará un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que Él trae es un testigo de la realidad de tu cuerpo. Él cura a de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se convocan a los testigos del pecado. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tiene efectos. El amor a sí mismo tiene símbolos en todo el mundo del pecado. El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro puede estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Sé testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que éste sea sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. Subcapítulo 7, el soñador del sueño. Y está interesante este capítulo porque tenemos el soñador del sueño y después el héroe del sueño, en el capítulo 8, que es el último. ¿Quién es el soñador del sueño? Nosotros que estamos soñando este sueño que es tipo pesadilla, pero bueno, ya vamos a salir, estamos yendo a despertar, estamos en ese camino. El soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño.
En esto puede verse claramente la versión descabellada de que el mundo tiene la salvación, al igual que en un sueño de castigo, en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, éste se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. La víctima de ese algo, una cosa externa a él, por la que no tiene que por qué sentirse responsable en absoluto, ¿no? Eso es la pesadilla, la víctima. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino que solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre. Y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Ahora, se te está demostrando que sí puedes escapar del sueño. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como lo es y no de la manera en que lo has urdido. Ya lo vimos, que en el instante santo. De otra manera podría haber... ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero se ha vuelto en densas nubes de complicación concebidas para que el problema ni siquiera pueda resolverse? Sin las nubes el problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección entonces no sería difícil, porque una vez que el problema se ve claramente resulta obvio que es absurdo. El razonamiento que da lugar al mundo sobre el que descansa, mediante el cual se mantiene vigente, es simplemente este: tú eres la causa de lo que yo hago. Tu sola presencia justifica mi ira y existes y piensas aparte de mí. Yo debo ser inocente, ya que eres tú el que ataca. Y lo que me hace sufrir son tus ataques. Todo el que examina este pensamiento exactamente como es, se da cuenta que es incongruente y de que no tiene sentido. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ¿no? Esto de que vivimos acusando a los demás de todo, pero no nos hacemos cargo de nada. Pero ciertamente hay una necesidad en ello, la necesidad de liberar al mundo de la condenación en la que se haya inmerso. Es algo que todos los que habitan en él comparten. Sin embargo, no reconocen esa necesidad común, pues cada uno piensa que si desempeña su papel, la condenación del mundo recaerá sobre él. Y esto es lo que percibe que debe ser su papel en la liberación del mundo. La venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo vengador se encontrará en sus propias manos, apuntando hacia sí mismo. Pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos de otro. Ese es el propósito del mundo que él ve. Y desde ese punto de vista el mundo provee los medios por lo que dicho propósito parece alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa. Ni la causa puede cambiar porque se la ve separada de sus efectos. La causa produce los efectos, los cuales dan lugar al testimonio de ella, no de sí mismo. No es en ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que causa, ¿no? El papel que juegas en el proceso de salvar el mundo de la condenación es la manera en que te escapas tú. Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal del mundo. Y es ahí donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo provocado. De lo único que estabas seguro era de las numerosas causas que percibías. Y así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que él mismo es quien las urde. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo está soñando por él, pues en este caso él se ha convertido en parte del sueño de otro. No puede elegir despertarse de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente, la cual no se preocupa por él en absoluto y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es del tiempo o la hora del día. Esta es la única imagen que puedes ver, la única opción que tienes ante ti, la otra posible causa.
Si tú no eres el soñador de tus propios sueños, y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa de sufrimiento está en tu mente. Alégrate de que lo esté, pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti, o bien una muerte durmiente o sueños de maldad por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de por vida. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti? Si no la muerte o la vida, despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o la realidad. Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz, porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto, y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme, cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Mas bajo este sueño yace otro, en el que tú te vuelves asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la brecha entre tus míseros sueños y tu realidad, la pequeña grieta que ni siquiera ves, la cuna de las ilusiones y del miedo, el momento de terror y de un odio ancestral, el instante del desastre, están todos ahí. Y aquí la causa de la realidad, mas es aquí donde se deshacerá. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. No tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y lo hizo pensar que había perdido su inocencia y repudiado a su padre, entrado en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño es tan temible, tan irreal en apariencia, que él no podría despertar a la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que sea un sueño dulce que precediese tu despertar y permitiese que tu mente se calmara para poder acoger la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que de su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuese dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiese despertar sin miedo. Acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado el soñador. Descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado, temiéndole a la muerte. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son los sueños felices. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. El mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar con todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale las gracias a toda la ayuda que te ha prestado tu hermano, y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños Él no sea perfecto. Hermano, lo único que Él da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu Padre te hace a ti. Y en su capítulo 8 es el héroe del sueño, ¿no? El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño. Y él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo, al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, hasta luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos, al igual que él, que también muere. El sueño del mundo adopta innumerables formas, porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y que es real. Se engalana a sí mismo, con objetos que ha comprado, con discos de metal, con discos de metal o con tiras de papel de moneda,
que el mundo considera reales y de gran valor, ¿no? El dinero. Trabaja para adquirirlos haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolo por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccione más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especialmente que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él. Pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo desde que nace hasta que muere son el tema de todo el sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece representar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe se encontrase, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez. El cuerpo es causa y no efecto. Y tú eres su efecto, no puedes ser su causa. De esta manera tú no eres el soñador, sino el sueño. Por lo tanto, deambula fútilmente entrando y saliendo de lugares y de situaciones que él maquina, ¿no? O sea, creemos que el cuerpo es el héroe en este sueño, pero no es así, sino no dice lo que nosotros queremos. No es autónomo, es neutro, que ya lo hemos visto eso también. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? ¿Es tu deseo no permitir que ningún sueño parezca ser la causa de lo que haces? Examinemos el comienzo del sueño, ya que parte que no ves no es sino la segunda parte cuya causa se encuentra en la primera. Nadie que esté dormido y soñando en el mundo recuerda el ataque que se le infligió a sí mismo. Nadie cree que realmente hubo un tiempo en el que no sabía nada de cuerpos y que no había podido concebir este mundo que fuese real. De otro modo, se habría dado cuenta de inmediato que estas ideas son una mera ilusión, tan ridículas que no sirven para nada excepto para reírse de ellas. Cuán serias parecen ser ahora, y nadie puede recobrar aquel entonces cuando habrían sido motivo, que puede recordar aquel entonces habrían sido motivo de risa e incredulidad. Pero lo que podemos recordar solo con que lo contemplemos directamente de su causa. Al hacerlo veremos que son motivo de risa y no de temor. Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, al cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse se adentró en la eternidad. Así es como que empieza el sueño, ¿no? Donde todo es uno. A causa de su olvido, este pensamiento se convirtió en una idea que sería capaz de lograr algo y así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas riéndonos de ellas y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir la eternidad, cuando lo que esta significa es que el tiempo no existe. Entonces, pensamos esta alocada idea en el que todo era uno, pero nos olvidamos de eso. Entonces quisimos ser más que Dios. Y ahí empezó el sueño. Ahí empezó el sueño, creamos el ego, y el ego nos hizo sentir separados del Padre. Y su hogar es el cuerpo. Y creemos ser un cuerpo, pero somos mucho más que eso. Una intemporalidad en la que se otorga realidad al tiempo, una parte de Dios que se puede atacarse a sí mismo, un hermano separado el que se considera un enemigo y una mente dentro de un cuerpo, que son diferentes aspectos de un ciclo vicioso, es un final que empieza en su comienzo y concluye en su causa. El mundo que ves te muestra exactamente lo que creíste haber hecho, excepto que ahora crees que lo hiciste, pero se te está haciendo a ti. La culpabilidad que sentiste por lo que habías pensado, la proyectaste fuera de ti mismo sobre un mundo culpable, que es el que entonces sueña tus sueños y piensas tus pensamientos. Es su venganza la que recae sobre ti, no la tuya propia. Te mantienes estrechamente confinado a un cuerpo y el que castigas por todos los actos pecaminosos que éste comete en su sueño. Y no puedes
hacer que el cuerpo deje de cometer sus actos depravados porque tú no eres su hacedor y por lo tanto no puedes controlar sus acciones, propósito, destino. El mundo no hace sino demostrar una verdad ancestral. Creerás que otros te hacen a ti exactamente lo que tú crees haberles hecho a ellos. Y una vez que te hayas engañado a ti mismo culpándolos, no verás la causa de sus actos porque desearás que la culpabilidad recaiga sobre ellos. Cuán infantil es la insolente maniobra de querer defender tu inocencia descargando tu culpabilidad fuera de ti mismo, aunque sin deshacerte de ella. No es fácil percibir tal ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son graves consecuencias, mas no su frívola causa. Sin embargo, no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una falsedad. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención de los efectos. ¿De qué otra manera podría corregir tu error cuando has pasado por alto la causa enteramente? Él te exhorta a que la lleves todo efecto temible ante Él para que juntos la miren y se rían juntos por un rato, dice. Tú juzgas los efectos y Él ha juzgado su causa y mediante su juicio se eliminarán todos los efectos, ¿no? Es el gran juzgador donde le tenemos que llevar todo. El secreto de la salvación no es sino este, que tú eres el que se está haciendo todo eso a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién sea el agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras que un sueño si supieses que eres tú el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no importa tener efectos sobre ti, a no ser que no te dices cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Basta con que aprendas esta lección para que te libres de todo sufrimiento, no importa la forma en que se manifieste. El Espíritu Santo repetirá la lección inclusiva de liberación hasta que la aprendas, independientemente de la forma de sufrimiento que te esté ocasionando el dolor. Y nos dice que una vez que comprendas que los milagros reflejan esta firme afirmación, yo mismo fabriqué esto y esto es lo que quiero deshacer. Eso es lo que tenemos que decir. Lleva pues toda forma de sufrimiento ante aquel que sabe que cada una de ellas es como las demás. Él no ve diferencias donde no las hay y te enseñará cuál es la causa de todas ellas. La causa es la mente, es esta primera idea locada que tuvimos de separarnos del Padre, ¿no? De separarnos. Ninguna de ellas tiene causa diferente de las demás y todas se deshacen fácilmente con una sola lección que realmente se haya aprendido. La salvación es un secreto que solo tú has ocultado de ti mismo. Así lo proclama el universo, pero haces caso omiso de tus testigos porque de lo que ellos dan testimonios es algo que prefieres no saber. ¿Qué diferente te parecerá el mundo cuando reconozcas esto? Cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás de ella. Su inocencia no exige más que tú seas culpable, ni tu inocencia se basa en sus pecados. Es obvio, y esto es un secreto que no le has ocultado a nadie salvo a ti mismo. Y esto es lo que te ha mantenido separado del mundo y de lo que ha mantenido a tu hermano separado de ti. Ahora, solo necesitas reconocer que los dos son inocentes o culpables, ¿no? Lo que es imposible es que sean diferentes el uno del otro y que sean ambas cosas. Es que el único secreto que aún te queda por aprender, más no es un secreto cuando has sanado. Así que bueno, en el próximo, el deshacimiento del miedo. Nos queda aprender que salimos todos juntos de este sueño o no salimos en absoluto. Empezar a perdonar, empezar a soltar, empezar a resolver los problemas en el instante santo, que es cuando es el único recurso que tenemos válido en este mundo. Y pedirle ayuda al Espíritu Santo, ¿no? En ese instante santo. Así que bueno, seguimos con otro capítulo más adelante. Gracias por estar ahí. Le mando miles de bendiciones. Un besito grande.